Voy a empezar a grabar. Muy buenos días. Es un gusto poderles visualizar nuevamente. Ya saben que como todo inicio, necesito que por favor todos abran su cámara para que tome su asistencia, que dentro de la misma, algunos que no la abren, pues no van a tener su asistencia, lamentablemente. Entonces, suplicarles que abran su cámara para que puedan tener su asistencia. Ya saben que al principio y al final, pues su cámara abierta, ¿verdad? Entonces, aunque dentro de la clase se duerman, pero no hay ningún problema en eso. Bye. Beverly, no vas a tener tu asistencia. Allá. Ahí está. Vamos a empezar entonces la mañana de hoy, dando algunas dudas con respecto a lo que es su parcial o su guía. Fíjense que yo acá, pues tengo la guía. Esta, pues yo le coloqué acá, que era una guía, pero que se la hice como parcial. Y dentro de lo que es el parcial, pues es de contestarla. Acá hablamos de la sufijación y de la fijación, o sea, de la raíz y de la desinencia de las palabras, si se recuerda. Acá hablamos de las preposiciones. Yo le coloqué acá que le iba a colocar las preposiciones descritas, pero no se las escribí, sino que lógicamente se las di hace 8 días en la clase y por lo tanto usted debe de colocar, ¿verdad? Y de variar las preposiciones que se van a colocar. Recuérdese que las preposiciones son cabe, con, contra, desde, por, hacia, sobre, atrás. Entonces ahí, en esta parte de acá, subrayar las conjunciones e indicar de qué pertenece, si es disyuntiva, si es adversativa, si es conjuntiva, o sea, tiene que hacer un listado, ¿verdad? Aparte de subrayar, debe de hacer su listado e indicar qué clase es. Y acá, explique los siguientes tópicos, o sea, las diferentes diferencias, ¿ya? Las siguientes diferencias que existen. Entonces, acá está, dice, ¿por qué cree que las locuciones interjectivas no aparecen en los diccionarios? Estas no aparecen en los diccionarios, entonces usted debe de leer o ver que son locuciones interjectivas. Entonces, para poder contestar, no quiero que me escriban un gran párrafo, con una oración completa es suficiente, por favor. Acá debe de subrayar las intersecciones, ya saben, cada uno. Esta es una fábula de Esopo, ¿ya? Entonces, acá dice, escriba 3 oraciones utilizando verbos copulativos, que lo vamos a ver el día de hoy en recordatorio, porque si bien se recuerdan, en L01 lo vimos, ¿ya? Subraya los verbos irregulares también, que son los verbos no copulativos. ¿Cuáles son los verbos no irregulares? Acá subraya los adjetivos calificativos y clasifíquelos como epítetos o especificativos. Hay una gran clasificación de adjetivos que se los voy a recordar hoy. No le voy a hablar de los epítetos y especificativos, sino que le voy a hablar de los adjetivos demostrativos y calificativos, ¿ya? Entonces, de forma general, esa es su guía, la que debe de contestar. Tiene hasta el día de hoy a medianoche para poderla contestar. Tuvieron el día de ayer abierto la guía para que pudiera verla, ¿verdad? Aunque ya la podían ver, no resolverla. Entonces, es de agarrar su libro, sus contenidos. Todo esto es contenido de básico o de primaria. Entonces, esa es su examen parcial, ¿ya? Es su examen parcial. Ahora bien, yo pregunto, porque dentro de sus actividades el día de hoy, me van a subir lo que es el diagnóstico. Entonces, yo pregunto, me imagino que deben si lo van a trabajar en conjunto, pues debe de haber alguien que dirija la investigación. Si lo van a trabajar por grupos, deben de haber coordinadores. Necesito que me cuenten si van a subirme el diagnóstico hoy para que ya hoy empiece yo a ver
o junto con la licenciada, pues me mande su calificación. La que ella le adjunte, yo se la voy a adjuntar, ¿ya? O sea, la que ella me envíe, yo se la voy a colocar. Yo no le voy a revisar absolutamente nada de forma ni de fondo, pero eso no implique que yo no le vaya a echar un ojazo, ¿ya? Yo no voy a dar recomendaciones, yo no voy a dar sugerencias, nada. Solamente yo voy a visualizar. Eso es así. Entonces, la nota se las va a colocar la licenciada Judith, si no estoy mal. Pero mi pregunta del millón es, ¿me van a subir el diagnóstico hoy, coordinadores? Pregunta. ¿Cómo lo van a trabajar entonces? Licenciada, fíjese de que el diagnóstico ya está, las correcciones que le teníamos que hacer, ya están. Entonces, con la licenciada Judith hablamos anoche de que si algunos catedráticos iban a dar más tiempo, porque como ya había establecida una fecha, entonces ella me dijo de que quienes tenían para hoy. Ahorita voy, espérame un momentito. Entonces, yo le dije que al menos con usted sí había visto que tenía una fecha para hoy. Entonces dijo ella de que si habían, por ejemplo, que si ya la fecha ya estaba establecida, entonces de que hoy lo íbamos a subir. Ok, yo necesito que cuando se lo suban a ella, me lo suban a mí. Yo les puedo ampliar la fecha, no hay ningún problema. Al terminar yo acá, modifico la fecha. Entonces, pero sí necesito que al subírselo a ella, me lo envíen a mí también, ¿ya? Entonces, si la fecha con ella es hoy, pues hoy me lo sube. Si la fecha con ella es durante la semana, pues me lo suben durante la semana. Yo voy a, si es prudente y si ustedes así lo requieren, voy a abrirles, ampliarles el tiempo en mi plataforma. Por mí no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo quedamos? Entonces, Lick, así como usted dice, ¿verdad? De que cuando se lo subamos a ella, en sí el trabajo ya está. ¿Cuánto, Solo le estábamos haciendo unas correcciones, pero ya está listo. ¿Cuándo se lo Entonces, piensan subir a ella? con ella no habíamos hablado de fecha, ella solo me preguntó qué fecha habían dicho los demás licenciados, porque los demás, con los demás licenciados tenemos hasta el viernes todavía Ay, para poder subirlo, pero con usted teníamos fecha hoy, entonces yo le comenté que con usted teníamos esa fecha, entonces dijo, ya, bueno, entonces no hay ningún inconveniente para subirlo hoy. les voy a ampliar la fecha hasta para el sábado, 22. Muy bien. Vaya, entonces Bueno, está bien. voy a modificar la Ah, plataforma. Ajá, ahí entonces yo estamos. le voy a comunicar a ella para que podamos hacerlo en el transcurso de la semana. Sí, no hay ningún problema. ¿Estamos? Vale. Gracias, Lick. Bueno, vamos entonces a trabajar dentro de lo que es nuestro tema del día de hoy. Vamos a trabajar lo que es gramática. Es un recordatorio nada más porque en L01 ya lo habíamos visto. Entonces, cuando estamos hablando dentro de lo que es gramática, dice que es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras, sus accidentes. Cuando hablamos de estructura de la palabra es qué significado tiene de forma individual, en forma conjunta, y sus accidentes, los cambios y transformaciones que puede sufrir la palabra. Dentro de esto, pues se combina lo que es semántica, lo que es sintaxis, lo que es morfología, lo que es fonología y lo que es fonética. Cuando vamos a hablar dentro de lo que es la forma y conjunta de gramática, dice que es un conjunto de normas y reglas que nos sirven a todos los seres humanos para hablar y escribir correctamente un idioma o una lengua. Entonces, para eso, pues lógicamente se hace los ajustes necesarios y las correcciones necesarias en el uso de semántica, sintaxis, morfología, fonética
y fonología. Entonces, vamos a empezar con lo que es un sustantivo. Y cuando hablamos de sustantivo, dice que es la palabra que nombra personas, animales o cosas de forma general o específica. Ahora bien, dentro del mismo, póngale, también es una palabra o construcción que puede desempeñar un papel dentro de lo que es el núcleo del sujeto o como núcleo de complemento. Entonces, hay una gran división dentro de lo que es sustantivo. Yo acá le coloqué, por ejemplo, unas denotaciones de lo que puede ser un sustantivo, ya, en persona, puede ser padre, en cosa, son todos los objetos que nos rodean. Yo le coloqué aquí linterna o cabaña. En una cualidad puede ser altura, caluroso. En una acción puede ser entrega o desempeño. En entidad imaginaria puede ser la amistad, el odio, el rencor, etcétera. En una entidad real puede ser el mundo, puede ser una cama, puede ser una ventana. Y desde el punto de vista morfológico también podemos encontrar lo que es un sustantivo. ¿Por qué? Porque son los cambios y transformaciones que van a sufrir las palabras. Dentro del mismo hay una clasificación de sustantivos. Vamos a tener en comunes, propios, individuales, colectivos, primitivos, derivados, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar que dentro de lo que es el sustantivo son los que nombran a personas, animales o cosas que tienen características comunes, ¿ya? O que pertenecen a una misma clase o a una misma especie. Por ejemplo, cuando hablamos de sustantivos, vamos a ver que el sustantivo va a tener número. Y cuando hablamos de número, decimos que es número singular o número plural. Entonces, al referirnos acá, por ejemplo, los perros roen huesos para limpiar sus dientes. Estoy hablando, el sustantivo ahí común es perros, pero estoy hablando en plural. Por lo tanto, son varios. Entonces, también lo que quiero entender es que el sustantivo siempre va a tener género y va a tener número. Entonces, a esto, lo que es el número es plural, esto es singular, esto también es plural y esto es singular. Entonces, son los comunes los que nombran a personas, animales o cosas que tienen, que son de su misma especie o situaciones en común. El sustantivo común puede dividirse en 5 formas, perdón. El apelativo, o sea, el común o el apelativo, lógicamente, que pertenecen y que se explican por su misma especie. El hiperonómicos, que designan la realidad con un término más general. Por ejemplo, el vehículo es hiperonómino de carro, ¿sí? Cuando yo hablo de vehículo, estoy hablando de carro. Entonces, es como, no es en sí las palabras sinónimas, sino que son palabras que vienen a sustituir a otras, pero que tienen el mismo significado. Ahora, los hiponónimos designan la realidad, ¿ya? Estas son la realidad con un término general y estas son con un término particular. Por ejemplo, ruiseñor es el hiperonónimo de ave, ¿ya? Podemos decir, el ruiseñor canta bellísimo, el ave canta bellísimo. Entonces nos estamos refiriendo al mismo objeto de forma particular, aquí en forma general. Ahora, muy aparte, los sustantivos sinónimos son los que designan la realidad por un término que posee o significado igual. Por ejemplo, auto es igual que carro o coche, ¿ya? Entonces, esos son sinónimos. Ahora, los antónimos son aquellos que designan una realidad, pero con un término con un significado opuesto. Alto, bajo, flaco, gordo, negro, blanco. Entonces, que ya entran lo que son las palabras que significan lo opuesto. Cuando hablamos de sustantivos propios, nos referimos a que nombran a personas, animales y objetos haciendo referencia de rasgos distintivos.
Estos nombres propios se refieren a los nombres de las personas, de las empresas, de las instituciones, de los centros, de las instituciones educativas, sociales, gubernamentales, no gubernamentales. Entonces, acá yo le coloqué Antonio Mercurio Córdoba, ¿ya? Entonces, esos son nombres propios porque designan específicamente a un objeto, a un animal y a una persona. Ahora, los concretos son los sustantivos que podemos percibir, que los podemos sentir, que los podemos ver, que los podemos tocar, ¿ya? Entonces, estos pueden ser, por ejemplo, Carlos, elefante, ballenas, delfines, la pata de la silla está rota, la podemos ver, la podemos tocar, el lapicero, la cama, la chamarra, etcétera. Todo lo que podemos ver y todo lo que podemos tocar. Los abstractos es lo contrario, es todo aquello que podemos ver reflejado en otras personas, que solo lo podemos ver a través de sus actitudes o de su forma de conducirse. Entonces, por ejemplo, la caridad, el amor y la igualdad. Ahora bien, dentro de estos abstractos hay una gran división. Bueno, no tan grande, sino que una división entre la cual se indica una cualidad, un fenómeno y un número. Cuando decimos una cualidad, por ejemplo, podría ser la fealdad o la altura. Cuando decimos un fenómeno, son los ejercicios o el estudio. Y cuando decimos los números, por ejemplo, puede ser un ramo de flores, un grupo de personas, una cantidad exuberante de participantes, etcétera. Esos son sustantivos abstractos de cualidad, de fenómeno y de número. Ya, entonces, cuando hablamos dentro de lo que es una cualidad, lo podemos relacionar con los adjetivos, pero estos son, por ejemplo, seres animados o inanimados. Cuando hablamos de los sustantivos individuales, es cuando nos referimos a un solo objeto, a una sola persona. Acá los sustantivos individuales es caballo, niño y mesa. Entonces, ¿por qué? Porque se refiere a un solo objeto, a una sola persona o a un solo animal. Aquí le coloqué un animal, una persona y un objeto. Cuando hablamos de colectivo se refiere a varias cosas, pero recuérdese que muchas veces la palabra puede estar en singular, pero se refiere a un conjunto de, ¿ya? Entonces, aquí Congreso es un conjunto de personas que forman el legislativo. Perdón, sí, el rebaño está en singular y está dentro del mismo se refiere a un conjunto de, igual que vajilla y manada. Luego, por su composición, los sustantivos pueden ser simples y compuestos. Cuando hablamos de simples es cuando está formada por una sola palabra. Cuando hablamos de compuestos porque están formados por dos palabras. Acá, vaso es una palabra. Compuesto es para brisas. Cuenta gotas. O sea, aquí hay dos palabras. Esta está dentro de lo que es el significado y gotas es la otra palabra. Por lo tanto, es una palabra en su sustantivo compuesto. Si tienen dudas, me interrumpen. De acuerdo a su complejidad de su morfología u origen, cuando hablamos de morfología nos referimos a los cambios que pueden sufrir los sustantivos o las palabras expresadas como sustantivos. Cuando hablamos de sustantivos primitivos, son aquellos que vienen directamente de una principal palabra, de una familia de palabras principal, que se representa su raíz y se forma a partir de un lexema básico. Por ejemplo, el lexema básico acá es flor, ¿ya? Esos son los primitivos. Pero si hablamos de los derivados, sería florestería. Entonces, los primitivos son los que provienen de una palabra nada más, o sea, casi son las palabras monosílabas.
Entonces, dentro del mismo, estas dice que no pueden adoptar morfemas para su género y número, o sea, no pueden ser ni singular, ni plural, ni pueden ser masculinas, ni pueden ser femeninas, sino que es de forma general que las nombra. Entonces, cuando hablamos de los sustantivos derivados, son los que se derivan de otra persona, de otra palabra. Por ejemplo, de flor, floristería, florestera, etcétera, ¿verdad? De mar, marino. Entonces, ahí se refiere a lo que son derivados. Los sustantivos aumentativos son los que los expresamos de forma grande, ¿sí? De forma de dimensiones de gran intensidad, por ejemplo, cochazo, notición, qué golpazo te dieron. Entonces es algo grande, es aumentativo. Ahora, los diminutivos se refieren a lo contrario, o sea, a lo pequeño. Por ejemplo, perrito, casita, perrita, ahí me faltó una R, paquetín, entonces, perita, no, es de pera, perita. Entonces, mesita, entonces, lógicamente, es lo contrario, aumentativo grande y diminutivo pequeño. Pero son palabras que nos van a venir a referir cuando son un sustantivo. Los sustantivos despectivos son aquellos que sirven para mencionar con desprecio a los objetos o a las personas, ¿verdad? Dentro de esto, pues indica que vienen a restarles valor o importancia. Por ejemplo, gentuza, casucha, ¿ya? Como que esa casucha, ¿ya? Esa gentuza tan fea. Entonces, ahí estamos, es un sustantivo despectivo. Cuando hablamos de los sustantivos gentilicios, lógicamente parten de un nombre de un país. Si nosotros somos Guatemala, nosotros el gentilicio sería guatemaltecos. Entonces, si nosotros somos de Huehuetenango, seríamos huehuetecos. Si ustedes de Chantla, ¿cómo serían? A ver, alguien de Chantla. Chantlecos. Ajá, por supuesto. Entonces, dentro del mismo, esos son los sustantivos gentilicios. ¿Sí me están poniendo atención? Ahora, dentro de su contabilidad también los sustantivos tienen divisiones. Están los contables y los incontables. Los contables son aquellos que podemos contarlos, valga la redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, las tazas que tenemos en casa, las piedras que podemos tener en el terreno, aunque nos cueste, pero las podemos contar. Las monedas que podemos tener, todos estos son los sustantivos contables. Los incontables son los que no se pueden contar o no pueden ser divididos, no se puede. El agua, la felicidad, el oxígeno, el gas, el aceite, la arena, ¿ya? Son los sustantivos que no se pueden contar. Ahora bien, los sustantivos eventivos, estos, o sea, son los eventuales que se pueden caracterizar de la siguiente forma. Por ejemplo, pueden ser sujeto del predicado, o sea, tener un lugar. La batalla de Normandía tuvo lugar en Francia. Este sustantivo Normandía es un sustantivo eventivo porque es único, porque solo una batalla se dio en Francia. Entonces es único nada más, ¿ya? Entonces, dentro de esto es muy importante que podamos identificar dentro de cuáles son los sustantivos eventivos. Por ejemplo, hay algunos sustantivos que se pueden localizarse antes del verbo ser. Por ejemplo, el partido es a las 5. El verbo ser es. Entonces, acá, este partido es el sustantivo eventivo, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos. Luego viene lo que es el adjetivo. El adjetivo es la palabra que califica y determina al sustantivo de manera directa. Entonces, es el adjetivo es la palabra que tiene la función de modificar al sustantivo o de calificarlo, junto con los verbos y los pronombres y los artículos, o sea que califica junto con esto, ¿verdad? Entonces, dentro del mismo, el gran
la gran división de adjetivos son adjetivos determinativos y calificativos. Cuando hablamos de calificativos es aquellos que califica al núcleo al sustantivo. No estamos hablando de sintaxis. Califica al sustantivo. ¿Y cómo lo puede calificar? Por ejemplo, persona mala. Estoy calificando al sustantivo que es persona, que estoy indicando que es mala. El sustantivo es silla, la estoy calificando que es alta. Entonces es cuando yo califico al sustantivo. Ahora, dentro de los adjetivos calificativos podemos encontrar los epítetos. Estos adjetivos epítetos son aquellos que indican una cualidad inherente dentro de la misma. Inherente significa que ya está establecido. Por ejemplo, fría nieve, verde hierba, colorada rosa, leche blanca, porque en ningún lado sabemos que la leche pues es blanca. En todos lados la leche es blanca. No podemos decir que es café. Puede ser que tenga color café si le echamos chocolate. Puede ser que tenga de color amarillo si le echamos, ¿cómo se llama? Esencia de color. Entonces se puede dar, pero el adjetivo epíteto es que indica una cualidad inherente dentro de la misma, ¿verdad? Ahora, los especificativos es cuando son adjetivos más concretos, ¿ya? Que es diferenciar al sustantivo de otros nombres. Por ejemplo, son especificativos del sustantivo. Por ejemplo, decirle cuaderno verde, persona alta, computadora rápida, decirle Carlos Hermoso, decirle Luis Delgado. Entonces, esos son los especificativos que indican una cualidad específica del sustantivo. A eso se refiere. Ahora, al pasar ya a los adjetivos determinativos, son aquellos que no califican al nombre, sino que simple y sencillamente tienen una función de especificar nada más y lo hace en forma general, ¿ya? Estos adjetivos determinativos está esta, aquella, mi y tres. Por ejemplo, yo le puedo indicar cuando nos referimos a esta, nos estamos refiriendo a una situación de cercanía o de lejanía, de cantidad, estrés y etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de los adjetivos posesivos, son aquellos que indican posesión o pertenencia. Ya, entonces, estos adjetivos pueden ser mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, míos, tuyos, suyos, etcétera, ¿verdad? Entonces, su computadora es rápida. Su es un adjetivo posesivo. Mis libros, mis es un adjetivo posesivo. Los adjetivos demostrativos expresan noción de distancia. Puede ser una distancia cercana, una distancia media o una distancia lejana. Por ejemplo, aquella calle es una situación de lejanía, porque decimos aquella calle, la estamos señalando, pero la calle está lejos. Entonces, esa máquina, ¿ya? Esa máquina es una situación de media, una situación de media, o sea, de distancia media. Esa la podemos señalar, pero no está tan cerca ni tan lejos. Entonces, ahora, los adjetivos numerales son los que indican un número o un orden. Por ejemplo, 3 rosas. 3 significa un adjetivo numeral. Primer curso significa un orden. 15 velas significa un número. Nos estamos refiriendo directamente dentro de lo que son los adjetivos indefinidos. Estos adjetivos indefinidos son aquellos que hacen nombrar de forma vaga ya a cada uno de ellos. Por ejemplo, estos pueden ser algunos, ninguno, probablemente, demás, varios, cualquiera, cierto, pocos, algunos. Algunos niños irán a la escuela.
pocas veces vino a mi casa. Algunos ganarán L02. Entonces, estos son adjetivos indefinidos. Si nos cortamos, por favor, nos volvemos a conectar al mismo link unos 10 minutos. Cuando estamos hablando dentro de lo que son los pronombres son palabras que sustituyen al nombre de forma específica o de forma general. Entonces, dentro de los pronombres hay tres grandes grupos, los personales, los demostrativos y los posesivos. Cuando hablamos de los pronombres hay formas tópicas y formas atonas. Cuando hablamos de las formas tónicas es cuando nos representamos en primera persona del singular y del plural, pero sin ninguna variación. Y las formas atonas son las variaciones que pueden sufrir las personas, se lo especifico en esta tabla. En primera persona, segunda y tercera persona, trabajamos lo que es singular y trabajamos lo que es plural. Cuando hablamos de primera persona, en tónicas significa yo, mi, conmigo, ¿ya? En plural, nosotros, nosotras. Ahora, las variantes o las formas atonas es me. Entonces, acá está este cuadrito para que usted se ayude. En segunda persona es tú, ti, contigo y plural vosotros. Y la variación es este. En tercera persona es en tónicas él, ella, ello, ellos, ellas. Y las variaciones es o atona, le, lo, la, les, los, las. Estas son las palabras que van a sustituir al nombre. Acá vienen ejemplos, vienen especificaciones de cada uno de los pronombres. Por ejemplo, cuando hablamos de pronombres personales, son aquellos que designan a las personas gramaticales sustituyendo al sustantivo, ¿ya? Dentro de esto, pues se dividen en varios grupos, ¿ya? Recuérdense que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Entonces, a eso nos referimos. Aquí, pues tienen algunas formas de ejemplos. Cuando hablamos de pronombres personales tónicos, estas son sus formas. Yo, tú, usted, ello, ella, él, mi, ti, ustedes, nosotros, vosotros. El ustedes está en la segunda persona, ¿ya? Casi por lo regular en la segunda persona. Entonces, aunque no está reconocido, pero sí lo trabajamos en la segunda persona. Ahora, el vos no existe dentro de una categoría gramatical. Entonces, no se pueden tratar a las personas de vos. Casi por lo regular, nosotros debemos de tratar de tú o de ustedes. En los pronombres personales tónicos pueden funcionar como sujeto, atributo o como preposición. Tú eres un buen muchacho. El tú es un pronombre. Ella no irá a la fiesta. Ella es un pronombre. Luego tenemos los pronombres personales atonos. También yo les coloqué acá sus formas, el concepto y algunos ejemplos. Estos son